En este capítulo vamos a iniciar el estudio de los principios fundamentales de la cosmología. La cosmología es la ciencia que se encarga del estudio del universo como un todo, que se encarga del estudio del universo en sus más grandes escalas y es posible gracias a nuestro entendimiento de la naturaleza del espacio-tiempo, gracias a la relatividad general. En este capítulo vamos a ver los principios fundamentales de la cosmología inicialmente y las ecuaciones fundamentales que nos permiten estudiar la evolución del universo a partir del Big Bang y hasta el presente. Vamos a ver también un poco cómo ha evolucionado nuestro entendimiento del universo con el tiempo. Y vamos a ver cómo se produjeron los primeros elementos en el universo, la nucleosíntesis primordial, y cómo evolucionó la historia térmica del universo temprano, hasta el momento de recombinación y la formación del fondo de radiación de microondas. Al mismo tiempo vamos a estudiar brevemente la teoría de la inflación y cómo resuelve algunos de los problemas que surgen con el modelo del Big Bang inicial que se presentó desde los años 30, hasta los años 60. Y bueno, vamos a ver todo esto dentro del marco de las ecuaciones de la relatividad general que ya vimos en el capítulo anterior. Y vamos a entender que lo que sabemos de cosmología en gran medida es una aplicación de esas ecuaciones que vimos en el capítulo precedente. El principio cosmológico es la hipótesis de que en escalas lo bastante grandes el universo es isotrópico y homogéneo. Podemos pensar en el principio cosmológico como una especie de principio copernicano generalizado, tal que el universo debe parecer igual para un observador en cualquier lugar de este. En algún momento se postuló una hipótesis aún más fuerte que el principio cosmológico, que se conoció como el principio cosmológico perfecto, en el que el universo no solo era isotrópico y homogéneo en términos espaciales, sino también temporales. Esto es que no solo en cualquier momento el universo debía parecer igual en todas las direcciones, sino también hacia el pasado y hacia el futuro. Eventualmente esto dio origen en la que se conoce como la teoría del estado estacionario, la teoría cosmológica del estado estacionario, la cual fue descartada en gran medida por las mediciones del fondo de radiación de microondas, como vamos a ver posteriormente. Podemos pensar entonces que en un universo homogéneo e isotrópico solo hay una posibilidad de cambio, digamos. El campo de velocidades, la distribución de materia alrededor debe permanecer esencialmente similar, así que la única posibilidad de cambio en este universo es una expansión o contracción general de todo el espacio en el tiempo de este universo. Esto, como vamos a ver posteriormente, se puede traducir en lo que se conoce como la ley de Hubble, que básicamente relaciona el cambio de velocidad en una dirección determinada con la posición en un momento determinado y con una constante h a la que llamamos constante de Hubble. Esto es que esencialmente relaciona la velocidad a la que se están alejando aparentemente todas las galaxias de nosotros, o bueno, no aparentemente, sino debido a la expansión global del universo, la velocidad a la que se están alejando todas las otras galaxias de nosotros es proporcional a la distancia a la que están de nosotros. Esta es, como decíamos, esa fue la observación inicial que permitió identificar la expansión global del universo y lo vamos a ver a detalle un poco después. En estas condiciones se pueden definir siempre hipersuperficies tridimensionales en las que se conserven cantidades, o en las que cantidades como la densidad y la temperatura o la tasa de expansión del universo sean constantes. En otras palabras, podemos dividir el universo como en rebanadas
en rebanadas tridimensionales, donde las cantidades, las cantidades espaciales en esas rebanadas sean aproximadamente constantes. Esto lo podemos ver en cierto modo en este diagrama que tenemos aquí. Podemos imaginar que cada una de estas rebanadas, cada una de estas líneas representa esas rebanadas de hipersuperficies tridimensionales. Y ahora entonces podemos definir una dirección, o en la dirección temporal podemos definir lo que se conoce como tiempo cósmico. Y con ese tiempo cósmico, cantidades como las que hablábamos antes, la temperatura del fondo de radiación de microondas o la densidad, van a cambiar monotónicamente en la dirección de ese tiempo cósmico. En otras palabras, en este universo muy simétrico, en este universo que es maximalmente simétrico, vamos a tener un tiempo preferencial, lo cual esencialmente no pasa en general en la relatividad general, pero en este caso ocurre por la simetría maximal que tenemos en la dirección espacial. Y solo para profundizar un poco más en este diagrama, aquí podemos ver un poco en este diagrama la historia global del universo, y cómo ha cambiado el universo con el tiempo cósmico, comenzando con el Big Bang al principio de todo, luego un periodo que se conoce como inflación de expansión acelerada con respecto a ese tiempo cósmico. Luego, en un momento dado, el universo se enfría lo suficiente como para que se forme esta superficie, una de estas superficies, una de estas hipersuperficies tridimensionales, donde ocurre un cambio importante en la naturaleza de las propiedades del universo, y ocurre lo que se conoce como recombinación, que es cuando la temperatura del universo ha bajado lo suficiente como para que se formen átomos neutros, para que los electrones y los protones se junten para formar átomos neutros. Y a partir de ahí comienza a evolucionar, digamos, la luz libremente. La luz comienza a ser libre para viajar a través del espacio. Antes de eso, por scattering de Thomson, la luz estaba chocando constantemente contra los iones libres, iones y electrones libres, y no podía viajar libremente. Entonces la opacidad era tal que la luz no viajaba libremente. Entonces esa superficie de último scattering, como también se conoce, es la imagen más remota que podemos observar con telescopios electromagnéticos que miden luz electromagnética. Posteriormente ocurre un periodo al que se conoce como edad oscura, que es cuando todavía no se han formado las estrellas ni las galaxias que conocemos. Eventualmente comienzan a formarse estrellas, al principio estrellas muy masivas, que se conocen como estrellas de población 3, y eventualmente esta formación estelar da lugar a la formación de galaxias y a grandes estructuras como las que observamos ahora, cúmulos de galaxias, y eventualmente, bueno, toda la variedad de estructura que existe en el universo. La expansión del universo continúa, básicamente desacelerando. Cada vez el universo se va expandiendo más lentamente, hasta un momento determinado cuando comienza a dominar lo que conocemos como la constante cosmológica de la que ya hablamos, o lo que se conoce también como la energía oscura. Y esto comienza la etapa de expansión acelerada del universo, que es en la que nos encontramos en este momento. Entonces vemos que con esta imagen tan simple de un universo maximalmente simétrico en la dirección espacial y con un tiempo cósmico bien definido, podemos construir la historia general del universo desde el Big Bang hasta el presente. Obviamente tenemos que ir agregando eventualmente todos los materiales que forman parte de ese universo. Y eso es lo que vamos a ver en gran medida en esta primera sección. Ahora bien, pero regresando a las ecuaciones, la métrica, digamos, el elemento de distancia que define estas hipersuperficies maximalmente simétricas en la dirección espacial, se puede escribir de esta forma, donde este término de aquí es un factor de escala que nos dice cómo ha venido expandiéndose el universo, cuál ha sido su tasa de expansión en cierto modo respecto al el origen, bueno, respecto al pasado hacia el presente. Y luego tenemos las coordenadas espaciales de posición radial,
y posición angular de teta y de phi. Ahora vamos a tener también un elemento que nos va a decir cuál es la curvatura general del universo. Este parámetro K puede tomar tres valores, 1, 0 o -1, y cada uno de ellos va a indicar si la curvatura es positiva, si la curvatura es 0 o si la curvatura es negativa. Para verlo más claramente podemos pensar en una esfera, una hiperesfera de 4 dimensiones que relaciona esencialmente el radio de la esfera con lo que llamamos radio comóvil. Este R sub 0 va a ser el radio comóvil definido a un tiempo determinado. Entonces, lo que le va a dar las unidades, digamos, a ese radio comóvil va a ser este factor de escala, que va a relacionar básicamente, que nos va a decir cómo ha ido creciendo ese radio comóvil conforme ha ido pasando el tiempo. O más bien, cómo ha ido creciendo el radio relativo al radio comóvil conforme ha ido creciendo, pasando el tiempo. Entonces, obviamente, en coordenadas cartesianas lo podemos escribir de esta forma. Y cuando traducimos a coordenadas esféricas, nos va a quedar una ecuación que es de esta forma. Aquí podemos ver claramente que este parámetro kappa que tenemos aquí es esencialmente el inverso del radio comóvil al cuadrado. Lo que significa que cuando K vale +1, el radio comóvil es igual a 1. Vamos a tener una superficie con curvatura positiva y básicamente esférica, digamos. Va a ser isomorfa con una esfera, con la esfera tetradimensional de la que estábamos hablando, de la hiperesfera tetradimensional. Cuando K es igual a 0, el radio tiende a infinito. Eso quiere decir, en otras palabras, que la superficie en realidad es plana, que la curvatura es 0 y estamos hablando de superficies planas. Y que cuando K es igual a -1, el radio tiende a un valor imaginario, lo que implica esencialmente que tenemos un caso de curvatura negativa y hipersuperficies hiperbólicas en vez de con curvatura esférica, digamos. Entonces, básicamente, es lo que vemos con las observaciones. Eventualmente nos vamos a dar cuenta que se parece más a este caso. Las mejores observaciones que tenemos ahora nos dicen que la curvatura es muy cercana a 0, prácticamente 0. Y la idea general de es que cada una de estas rebanadas, cada una de estas hipersuperficies tridimensionales, son como grandes sábanas planas y que están conectadas hacia el pasado básicamente por la historia de expansión del universo. En la lámina anterior definimos hipersuperficies espaciales isotrópicas y homogéneas correspondientes a un tiempo propio t. Utilizando esa definición podemos ahora definir el intervalo espaciotemporal ds, como lo hacíamos en la introducción a la relatividad general, y con eso construimos la métrica que se conoce como de Friedmann-Robertson-Walker. Aquí entonces tenemos la parte de superficies hiperespaciales, la parte espacial y la parte temporal. La parte espacial, como vemos, queda idéntica a la forma en la que lo habíamos definido en la lámina anterior y solo tenemos que agregar ahora la parte espacial. Ahora, recordemos que este tiempo t es igual para todos los observadores en nuestro universo. Esto es por las propiedades de simetría maximal que tenemos en la dirección espacial y por eso lo llamábamos tiempo cósmico. Entonces, ese tiempo t es al mismo tiempo el tiempo propio de nuestro universo. Lo que queremos ahora hacer es definir una distancia propia, dado que ya tenemos definido un tiempo propio. Entonces, para definir la distancia propia, básicamente utilizamos esta definición que tenemos aquí. Vamos a tener una integral entre dos posiciones, entre la posición 0 de algún observador y la posición R1 de otro observador en esta hipersuperficie. Lo que queremos hacer esencialmente es, sobre una de las rebanadas espaciales de las que hablábamos en la lámina anterior, queremos definir cuál es la distancia entre dos puntos en esa
esa superficie, en esa hipersuperficie. Entonces, básicamente, si recordamos, tenemos que las coordenadas que tenemos r, θ y φ son todas coordenadas comóviles, básicamente definidas en esta hipersuperficie, y que la evolución en el tiempo está encodificada en el factor de escala a de t. Entonces, lo que queremos hacer cuando definimos una distancia propia es definir la distancia entre dos puntos cualquiera dentro de la hipersuperficie en cuestión. Y para eso, básicamente, podemos tomar a cualquiera de ellos como cero, como el origen, y el otro como el punto 1, a una distancia R1. Y entonces podemos básicamente encontrar esa distancia propia resolviendo esta integral, y al final va a quedar en términos del factor de escala, que es una función del tiempo propio, y de este parámetro chi que tenemos aquí, que básicamente se conoce como la distancia comóvil. Y la distancia comóvil va a depender de la asignatura de la curvatura que tenemos. Si la curvatura es positiva, entonces la distancia comóvil va a ser el seno inverso de R. Si la curvatura es cero, que es, como decíamos, es el caso que parece ser más cercano a nuestro universo, todo se simplifica que la distancia comóvil sea la coordenada R tal cual. Y si la curvatura es negativa, entonces vamos a tener el caso del seno, el inverso del seno hiperbólico de R. Entonces vemos que en el caso de curvatura cero, la solución es muy simple. Esencialmente nos queda la coordenada comóvil R multiplicada por el factor de escala del universo. Y luego podemos definir otro tiempo. Ya dijimos que t, en este caso, es el tiempo propio, pero podemos definir además un tiempo conforme. Este tiempo conforme lo podemos definir esencialmente como esta integral que tenemos aquí, que como vemos es una integral de nuevo de 0 a un tiempo propio t, de la parte temporal, digamos, de la métrica, dividida por el factor de escala. Es como una normalización del tiempo dada por el factor de escala del universo. Y una vez que tenemos esta definición de tiempo conforme, podemos definir ahora la métrica de un modo un poco distinto, en el que ahora vamos a tener de nuevo el factor de escala en términos del tiempo conforme. Vamos a tener la coordenada temporal, la parte temporal de la métrica, que va a ser esencialmente el tiempo propio, y vamos a tener una parte espacial que va a estar dada por la distancia comóvil y una cierta función de la distancia comóvil multiplicando a la parte angular a las coordenadas angulares esencialmente de la métrica. Recordando que también θ y φ son coordenadas comóviles angulares. Y esta función de la distancia comóvil esencialmente depende también de la curvatura. Es esencialmente el inverso, si queremos, de la distancia comóvil que habíamos definido antes. Si se fijan, esto se traduce de nuevo a la coordenada comóvil R, porque tenemos que en el caso de la curvatura positiva, vamos a tener el seno de la distancia comóvil. Para la curvatura cero vamos a tener la distancia comóvil de nuevo, que es igual a R, recordemos, en el caso de curvatura cero. Y para curvatura negativa vamos a tener el seno hiperbólico de la distancia comóvil. Y bueno, ya solo para terminar con estas definiciones, nos vamos a dar cuenta que la constante de Hubble, de la que ya habíamos hablado, el parámetro de Hubble, más bien dicho, que depende del tiempo propio, es igual a esta expresión que tenemos aquí. Es igual a la derivada con respecto al tiempo del factor de escala
dividido por el factor de escala. Es una especie de normalización de la tasa de cambio del factor de escala con respecto a su propio tamaño. Si queremos una especie de logaritmo del factor de escala. Y recordemos que el parámetro de Hubble, cuando lo expresamos en nuestro momento actual, en el presente, es la constante de Hubble y es h sub 0. Y siempre podemos escribir este parámetro en términos de h minúscula. Y esta h minúscula está definida como la constante de Hubble dividida por 100 en kilómetros por segundo por megaparsec, que se usa como una normalización cuando, bueno, históricamente se ha usado como una normalización cuando no se conocía con precisión el valor de la constante de Hubble. Eventualmente, cuando lleguemos a la parte de observaciones, nos vamos a dar cuenta de que ahora todavía hay cierto margen de error en el valor de la constante de Hubble, actualmente entre unos 68 kilómetros por segundo por megaparsec hasta 75 aproximadamente, más o menos ese margen. Pero históricamente ha habido valores desde 50 hasta 100, por ejemplo, en los años 80 y 90, y aún más hacia el pasado llegó a valer entre 50 y 200 o incluso 500. Cuando Hubble midió por primera vez, la constante de Hubble llegó a dar un valor de 500 kilómetros por segundo por megaparsec de ese orden. Entonces, por esa razón se usaba la h minúscula, que servía para normalizar y no utilizar un valor específico de la constante de Hubble. Y aún se sigue usando en muchas ecuaciones para expresar todo en términos de una constante de Hubble de 100, que luego se puede cambiar al valor real, digamos. Como, por ejemplo, si tomáramos 70, nos damos cuenta inmediatamente, si tomáramos h0 igual a 70 kilómetros por segundo por megaparsec, nos damos cuenta que h minúscula es 0.7 y así sucesivamente. Y bueno, enseguida vamos a seguir con un poco más de definiciones, digamos, cinemáticas que se desprenden de la métrica propiamente dicho, solo del hecho de que la métrica tenga esta forma, se desprenden una serie de hechos muy importantes, como el concepto de redshift, que vamos a ver enseguida.